Empezamos con la tercera mesa. Javier, que va a ser el moderador. Sí, Venga, venga. adelante. Bueno, buenas tardes. Bueno, damos comienzo. Buenas tardes. Gracias por vuestra perseverancia a esta hora ya. No quiero empezar sin agradecer a los compañeros del Servicio de Difusión, a Carmen, a Dirección, a Secretaría, compañeros del patronato, esta iniciativa y hacer posible que nos sentemos aquí para reflexionar, y especialmente a Pedro Salmerón por su perseverancia, por su habilidad, por su talento y sobre todo porque como buen alambreño es heredero de la magia principal que tiene el monumento, que es sacar de nosotros lo mejor que tenemos para su conservación. Vamos a contar con 3 ponentes excepcionales, además procedentes de distintas disciplinas y de distintas entidades, y que representan al mundo académico, al mundo de la empresa, al mundo de la administración, biólogo, economista, historiadora del arte, geógrafa. Regino Zamora, Silvia Fernández, Juan Requejo, luego lo presentaré. La mesa la vamos a organizar en 3 bloques. Uno primero para esta introducción y las presentaciones de cada uno de ellos, las aportaciones. Le rogaré concisión en torno a 10 minutos, como anteriormente. Luego habrá un segundo bloque dando pie a la conversación entre vosotros. Y finalmente daremos pie a un coloquio con todos vosotros. Os ruego también concesión, igual que lo estamos haciendo con ellos, ¿no? Bueno, la mesa tiene como ejes temáticos paisaje, turismo, cambio climático. En palabras de Juan, sería un cóctel exótico provocador. Dentro de lo que podemos denominar, y es importante señalarlo, territorio Alhambra, con esa visión amplia que concentra, aglutina, pues, entorno metropolitano, monumento, entorno natural que lo rodea. Un territorio heterogéneo, diverso, en el que, bueno, afrontamos enormes desafíos de futuro, y por eso se está revisando este plan director y estamos aquí sentados hoy día, ¿no? La verdad es que no deja de ser un lujo, gracias de nuevo a Carmen, a Pedro, en fin, tener tiempo en este mundo que va tan deprisa, en esta dinámica tan terrible que nos lleva, para reflexionar. Debería ser algo cotidiano, además de una necesidad, pero desgraciadamente no lo es. Nos vamos a centrar en los impactos del cambio global, como un proceso mucho más amplio que el cambio climático. El cambio climático es uno de los motores de cambio global. Y si nos centramos en ese primer vector, el cambio climático, hay elementos fundamentales como la disponibilidad del agua, cuando hablamos de riego, de flujos ornamentales. Hablamos del decaimiento de especies vegetales que tanto condicionan nuestros espacios verdes, patrimoniales. Hablamos del incremento de fenómenos meteorológicos extremos que da lugar a eventos catastróficos. Hablamos de motores de cambio deslocalizados, muchos de ellos, en este sentido, y que nos llevan a reflexionar sobre cuál es el límite aceptable de cambio en un bien patrimonio de la humanidad, en donde los valores universales excepcionales deben ser conservados en su integridad. Esto es extensivo, evidentemente, a otros muchos espacios, y es un asunto de calado sobre el que podemos reflexionar. Cambio climático, por tanto, contaminación, sin lugar a dudas, desgraciadamente, como bien apunta Regino en su escrito,
Granada es una de las ciudades más contaminadas de nuestro país y eso incide sobre todo su entorno, incluida la Alhambra, por supuesto, ¿no? Cambios de uso del suelo, con esa visión amplia, no solamente del entorno de la ciudad palatina, sino de ese entorno que comprende y que se extiende hacia la Vega y hacia el este, por los valles del Darro y del Genil, ¿no? Así que ese sería el primer vector que apuntamos de análisis. Del segundo, presión turística, dentro de la cual contemplamos el incremento de la afluencia, una afluencia creciente de visitantes, de turistas, una intensificación y diversificación de las actividades que tienen que ver con el ocio, con el turismo, con la cultura y con otros elementos añadidos. Y luego una dinámica perversa, en mi opinión, general, que ha construido nuestra sociedad con una escenificación de los recursos patrimoniales, o como reza el título de la ponencia de Juan, la tendencia del monumento al espectáculo, sí, de la cultura al espectáculo. Tanto Regino como Juan, como Silvia hacen hincapié en la protección de los servicios ecosistémicos, que es uno de los grandes desafíos que abordamos, y no nos referimos solamente a los servicios culturales vinculados al ocio, a la educación, a la ciencia, a la cultura, a la estética, al simbolismo, a la espiritualidad, sino también servicios de regulación, purificación del agua, retención de contaminantes, polinización, amortiguación climática, prevención de la erosión y también vinculados lógicamente al aprovisionamiento, ¿no? Al abastecimiento, agua, oxígeno. En fin, estamos en un entorno en el que la convivencia entre el agua, la vegetación, la arquitectura, la fauna es crucial y forma parte de la clave, evidentemente, para lograr una protección efectiva de todos esos servicios ecosistémicos. Así que no podemos dejar de reconocer que tener un territorio Alhambra saludable es algo esencial no solamente para el monumento, sino para nuestra ciudad, en una zona además crítica de transición entre entornos metropolitanos y medio natural circundante, conectando con espacios protegidos muy relevantes en el entorno inmediato de los valles del Darro y del Genil. Para hacer frente a esos desafíos tenemos herramientas muy potentes, algunas incipientemente desarrolladas, otras intermitentes y que yo creo que sería importante, lo podemos comentar, poder fijar y poder estabilizar, ¿no? Hablo por supuesto, de la gobernanza participativa, hablo de la estabilidad de un asesoramiento científico y hablo también de, como decía Silvia en su escrito, de la convergencia institucional tan necesaria en un entorno en el que inciden tantas administraciones y tantas entidades. Bueno, hemos lanzado esta pelota al aire. El primero en recogerla va a ser Regino Zamora, mi querido y admirado Regino Zamora, con quien tanto he compartido durante muchos años. Catedrático de Ecología de la Universidad de Granada, miembro del CEAMA, del Instituto Interuniversitario de Investigación del Sistema Tierra, uno de los científicos más relevantes en materia de ecología, sin duda alguna, de nuestro país y a nivel internacional, miembro activo de distintos organismos evaluadores de actividad investigadora, agencias estatales e internacionales como la ANEP, SCOPE, coordinador científico durante muchos años del Observatorio de Cambio Global
de Sierra Nevada, que unía a científicos y a gestores para transformar en conocimiento útil y en medidas efectivas de gestión su actividad investigadora. Coordinador científico del Centro Temático de los Ecosistemas de Montaña, vinculado a la infraestructura europea LifeWatch. Coordinador científico de un proyecto pionero como el Adaptamed, que más allá de la adaptación de nuestro ecosistema incidía en la adaptación y la protección de los servicios ecosistémicos y que unía a 3 espacios naturales con un gradiente ecológico formidable: Cabo de Gata, Doñana, Sierra Nevada. En fin, encarna una dimensión nueva del científico que podemos tener en nuestra mente de tiempos pasados, un científico preocupado y ocupado por la transferencia y por la aplicación del conocimiento. Por eso que ahora se viene a denominar la interfaz ciencia-gestión. Sí. Pues Regino, tiene la palabra. Vale, muchas gracias. Buenas tardes, buenos días a todos. Bien, lo primero, aparte de agradecer las palabras de Javier, compañero y amigo de hace muchísimo tiempo, por supuesto, muchas batallas. ¿Se escucha? Creo que parece que sí, ¿no? ¿Se escucha bien? ¿Más? ¿Menos? ¿Más separado? Ahora mejor. Gracias. ¿Sí? Sí, este mejor, pero ahora con 2. ¿Se escucha bien entonces? Sí. Vale, bien, pues muchas gracias. Quiero agradecer a Pedro Somero, por supuesto, su invitación a participar aquí en el coloquio y la indicación que me dio, que si yo la entendí bien, era intentar usar la Alhambra como un modelo para trasladar a la ciudad de Granada en cuanto a, bueno, una forma diferente de abordar un estilo de vida diferente que tenía un valor añadido en un escenario de cambio climático. Y por ahí es por donde yo intenté dirigir mi aportación. Bien, antes de entrar en materia, quiero empezar, digamos, con lo que sería una pequeña historia personal, si me permitís, que creo que ayuda a entender un poco la problemática que tiene Granada. Yo me vine a estudiar, yo soy de Murcia, nací en Murcia, y me vine a estudiar a Granada por prescripción facultativa, que se dice. Es decir, yo soy asmático de nacimiento y tenía un asma tremenda, y en el neumólogo, que el médico que me trataba, pues me dijo: mira, tú para continuar tus estudios, si quieres ir a una universidad, tienes que ir a un sitio que tenga un clima muy saludable y que alguien con problemas respiratorios como tú pueda estar bien. Y me dijo: hay 2 ciudades en España que tienen universidad y que tienen un clima muy sano. Una es Salamanca y otra Granada. Entonces, a finales de los años 70, pues yo me vine para acá por prescripción facultativa, porque mi neumólogo me dijo que el clima de la ciudad de Granada era idóneo para una persona con problemas respiratorios como yo. Evidentemente, en aquel momento Granada, estamos hablando de 40 y tantos largos años, tenía un clima, si no igual, si no, en fin, la matización no sé cómo hacerla exactamente ahora mismo, luego ya la podremos hacer con más precisión, pero evidentemente era un clima sano, seco, frío en invierno, invierno muy frío, clima seco, que eso es bueno para los problemas, la gente que tenemos problemas respiratorios, y yo me vine para acá encantado y bueno, pues empecé mis estudios. Y al llegar aquí, pues claro, evidentemente uno va a visitar la Alhambra, lo primero, y cuando vas a visitar la Alhambra me impactó totalmente, como a cualquiera de los que la hayan visitado, por su belleza, su armonía, ese halo especial que tiene, y ese sitio donde, a diferencia de otros monumentos que uno puede visitar, los ve lejanos a la vida cotidiana. O sea, yo no me iría a vivir a muchos sitios que los puedo reconocer como monumentos únicos, ¿no? Pero a la Alhambra sí me iría a vivir. Yo lo reconocería como un sitio donde yo sí me iba ahí a vivir, a sus palacios, a pasear por sus jardines. Sí me iba a vivir a la Alhambra. Una diferencia fundamental con otros monumentos que yo había visitado en mi vida. Bien, entonces ese fue el primer impacto, la Alhambra como edificio. Pero el segundo impacto en paralelo fue
la comparación con el resto de la ciudad de Granada. Claro, yo venía de estudiante y me iba a vivir a Pedro Antonio, Gonzalo Gallas, Camino Ronda, y la verdad que sí, las ciudades normalmente tienen una parte vieja y una parte nueva, pero es que aquí el contraste entre la parte vieja y la parte nueva, el contraste entre las dos colinas, Alhambra y Albaicín, con la parte nueva es brutal. Es algo que a mí me impresionó nada más llegar a Granada, sin tener ningún tipo de conocimiento, digamos. Me impresionó muchísimo ese contraste tan brutal que yo encontré. El planteamiento es por qué teniendo eso tan bello, tan armónico, tan ganas de vivirlo, se pone uno a construir y a llenar de cemento de esa manera tan apretada. No sé, me pregunté eso yo muchas veces, ¿no? Bien, pues entonces esos fueron los dos impactos que tuve, la belleza y la armonía de la Alhambra en sí, las ganas de vivir en ella y el contraste con la ciudad que me tocaba vivir, que no, desde luego no tenía nada que ver. Yo empecé hice mis estudios, me quedé a trabajar aquí, desarrollé mis investigaciones y esa investigación era fundamentalmente ecología de sistemas naturales, porque como buen biólogo lo primero que vas a saber es cómo funciona la naturaleza en estado lo más salvaje posible. Luego ya vas entrando en razón y ves que la naturaleza del estado salvaje pues lo puede tener en alguna medida, pero tiene siempre una dimensión humana y a lo mejor es interesante también estudiar esa dimensión humana. Y en ese ejercicio de ir aproximándome a la dimensión humana del medio ambiente, pues al final he acabado haciendo cosas en el entorno urbano puro y duro. Y estamos trabajando ahora mismo en la ciudad de Granada, pues viendo diferentes temas de cómo la cuestión del microclima, la contaminación atmosférica pueden digamos, paliarse o pueden, digamos, buscar fórmulas que disminuyan su impacto. Y entramos en la ciudad de ahora, 45 años después de cuando yo vine, en la que no había contaminación y en la que no había problemas de necesidad de un sombreado, porque la ciudad era razonablemente fresca, por lo menos por las noches en verano, ¿no? Entonces, la situación actual, ¿qué es lo que nos encontramos? Pues es lo que estamos investigando ahora mismo. Nos encontramos que la ciudad de Granada ha desarrollado una isla de calor ya de unas dimensiones importantes, que tiene zonas donde el sobrecalentamiento por exceso, por la cantidad de asfalto, de actividad humana que hay, de coches, de vehículos, se nota muchísimo, y hay otras pequeñas zonas donde tiene una capacidad de amortiguación de ese calentamiento general, debido fundamentalmente pues, a que existen jardines, parques, o debido fundamentalmente a que existe un sitio privilegiado como es la Alhambra, donde se mezclan esos jardines, esos parques, pero con un elemento vertebrador que se perdió en los jardines actuales, que es el agua como elemento vertebrador. No se puede entender la Alhambra sino ese agua que no tiene huesos, pero lo vertebra todo. Una paradoja curiosa, no tiene huesos, pero es elemento vertebrador. Bueno, pues eso, evidentemente, ahora mismo la situación de la ciudad es que tú tienes zonas donde ese calor se manifiesta con más claridad y donde también la contaminación atmosférica se manifiesta con más claridad. Y nosotros lo que estamos ahora mismo investigando de qué manera la disposición de zonas verdes, de determinadas especies arbóreas, de determinadas estructuras de jardines, pues ayudan a maximizar el efecto microclimático del sombreado de la vegetación, de la evapotranspiración de la vegetación, que toda evaporación hace que refresque, y de incluso de las hojas de esa vegetación, la capacidad de filtrado del aire que tienen, la capacidad de retención de sustancias que van en la atmósfera, contaminantes, para entendernos, ¿no? O sea, se pueden depositar en la hoja y hay determinadas especies que tienen más capacidad que otras para retener y para filtrar, ¿no? Y luego también qué capacidad tiene esa vegetación para meter biodiversidad en un entorno de cemento, ¿vale? Entonces son los tres aspectos que manejamos: microclima, contaminación y capacidad de introducir biodiversidad. Y con eso es con lo que estamos trabajando y bueno, con esa idea de paliar, de ver los efectos y de qué manera se puede maximizar, pues uno va al planteamiento que me hizo el amigo Pedro Salmerón de ¿qué nos puede ayudar la Alhambra en esto? Dice, caramba, la Alhambra claro que puede ayudar, por el concepto, básicamente el concepto. Primero, el foco de atención que vamos a poner al ladrillo o a la persona. Yo si hiciera aquí una votación, creo que la mayoría saldría la persona, ¿no? Bueno, pero eso es una cuestión importante. El foco de atención de lo que vayamos a plantear, ¿hacia qué va? Si va hacia la persona, pues podemos al entorno amigable de la Alhambra, los jardines, los cármenes derivados de ese desarrollo de la Alhambra como ejercicio de integración de una estructura urbana, pero en un paisaje, en un entorno donde forme
sean lo mismo, sean una cosa totalmente que no esté apartado, sino que forme parte de esa estructura que tú creas de ese entorno ambiental, ¿vale? Y donde tú disfrutes con los 5 sentidos de ese entorno. Y donde tú en ese sitio, además de tener pues una vegetación, un espacio estético, pues puedas tener incluso un huerto, un lugar donde el que alimentarte. Es decir, que estamos hablando ya de un espacio que cumple diferentes funciones, diferentes servicios ecosistémicos en la línea de lo que planteaba antes Javier. Servicios de regulación ambiental, servicios de producción, servicio estético, servicio de... Bueno, yo quiero estar aquí para pensar, para inspirarme, para tener un relax mental, cada vez más necesario en un entorno urbano, donde ya se nos olvidan muchas cosas. Entonces, todo eso, evidentemente, se puede intentar trasladar a Granada, al desarrollo de una supuesta Granada que se alimente de esa semilla que tiene aquí en la Alhambra. Y jugamos con ventaja. Os voy a poner algunas pistas para ver. Una ventaja que tenemos es que la ciudad de Granada está situada entre 2 espacios naturales excepcionales. Uno es Sierra Nevada y otro es la Vega de Granada. La ciudad no es tan grande, está entre esos 2 espacios. Y luego tiene otro elemento muy importante, que son los ríos que cruzan desde la Sierra a la Vega, que pueden ser hasta 5, el Genil, el Darro, el Morachil, el Dilar y el Beiro. Exactamente, hasta 5 ríos podemos tener. Podemos usarlos como elementos que nos permitan conectar la Sierra y la Vega y a través de esos elementos generar conexiones, espacios verdes que nos permitan pues hacer un efecto de vertido positivo de efectos ecológicos desde la Sierra a la Vega y desde la Vega a la Sierra y que se dispersen por la ciudad. Todo eso está en nuestras manos hacerlo. Todo eso está en nuestras manos hacerlo. Y en un diseño de planificación de ciudad eso se debería de contemplar. Y no solo por la faceta ambiental. Vamos al huerto de los Cármenes. Evidentemente, la idea de que cada uno de nosotros tenga un Carmen es magnífica, pero utópica. Vaya, por ahí no vamos a ir. Pero sí que podemos tomar ese concepto y decir, oye, la ciudad de Granada está creciendo en buena medida sobre la Vega de Granada. La Vega de Granada es un terreno productivo de alimentación. Ahora mismo hay un movimiento muy fuerte en todas las ciudades del mundo, especialmente de países en vías de desarrollo, que no es todo cemento pegado, sino que crecen a lo ancho, pues de intentar que la propia ciudad sea un sitio donde se produzca materia prima, es decir, se haga una actividad primaria de tipo agricultura asociada a que en la propia ciudad tú tienes materia orgánica que se produce de forma fácil, hay agua y puede haber mano de obra que no necesariamente tiene que ser de un perfil comercial, podemos tirar de asociaciones de vecinos, cosa que nos saldríamos de las cadenas habituales, pero que tendría mucho sentido pensando que la persona urbanita, todos nosotros, pues hay determinadas cosas que se nos ha olvidado hacer y que nos vendrían muy bien por nuestra propia salud mental y física. Por ejemplo, una actividad que implique pues algo que físicamente es hacer un trabajo y mentalmente me supone conectarme con lo que hacía mi abuelo. ¿Eso es una tontería o es una cosa importante? Yo una cosa así la plantearía, oye, mira, vamos a ver, que estamos perdiendo nuestras raíces, volviendo a lo que decían, si no en esta mesa, en otras anteriores, y eso me parece un problema gravísimo. Y aquí lo único que tenemos es una especie de pseudocultura globalizante. Entonces, perder las raíces, como cuánto de importante lo podemos considerar. Entonces, con esta actividad, digamos, de recuperar, pues mire usted estas huertas que se pueden, que los huertos urbanos que están tan de moda, pero no con el perfil que se tiene ahora mismo tan así, colateral, sino integrarlo en el diseño de la ciudad. ¿Por qué? Porque la ciudad se expande por la Vega y tú puedes tener una estructura verde que sea parte con función microclimática, parte con función productiva. Y puedes tener a las asociaciones de vecinos que sean los que se dediquen a cuidar de aquello. A lo mejor lo que digo puede ser un disparate, pero sinceramente me lo creo. Y digo que está totalmente alineado con todas las iniciativas que se mueven a nivel internacional de intentar que las ciudades sea algo más que un sumidero de recursos, sea algo más que un foco de contaminación, que las ciudades sean algo que realmente pues contribuya pues a salud ambiental y contribuya a salud mental y salud física. ¿Vale? Entonces, bueno, pues no me voy a extender más, esa es mi línea de argumentación, intentar trasladar vivir en un sitio amigable, en un sitio agradable, donde tú realmente te sientas identificado con él, donde el ambiente ecológico sea lo más idóneo posible, donde pueda tener incluso esa función productiva. Y si me permitís, me gustaría acabar mi intervención leyendo el último párrafo de lo que tengo, mi aportación aquí, que bueno, simplemente decir...
la búsqueda de la armonía entre el ser humano y su entorno ha guiado siempre nuestros pasos. La mayoría de las veces hemos errado en el intento, pero hay algunos aciertos que invitan al optimismo. La Alhambra representa el mejor ejemplo de armonía entre el hombre y su entorno urbano y ambiental. Con el permiso de los mundos artificiales que nos ofrecen las nuevas tecnologías, prefiero seguir viviendo de forma consciente en escenarios del mundo real que podamos disfrutar con todos nuestros sentidos y donde podamos crecer como personas, no como meros consumidores. La Alhambra siempre será una fuente de inspiración, de enseñanzas y de disfrute. Gracias. Muchas gracias, Regino, por ajustarte además al tiempo, por tu mensaje. Sí. Estupendo. Pues pasamos a la segunda ponente, Silvia Fernández Cacho, que es doctora en Historia, experta en protección, gestión y ordenación del paisaje y que desde hace 30 años desarrolla su actividad en el Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico en materia de gestión de la información patrimonial, identificación, caracterización y gestión de paisajes culturales. Ha ocupado diversos puestos de responsabilidad, tanto del Centro de Documentación y Estudios del Instituto como en el Laboratorio del Paisaje Cultural, desde el cual pues, ha podido liderar trabajos y asesoramiento muy importantes vinculados al Plan Nacional de Paisajes Culturales y a la Estrategia del Paisaje de Andalucía. Es evaluadora científica de prestigiosas revistas y organismos públicos, tanto autonómicos como nacionales, como la Agencia Estatal de Investigación. Forma parte de redes internacionales y colabora con cátedras UNESCO y tenemos hoy la fortuna de poder contar con ella para participar en esta mesa. Adelante, Silvia. Muchas gracias. Uy, funciona. Estaba preparada para pedir el micrófono. Bueno, pues antes Juan Miguel Hernández decía que había recibido la llamada de Pedro con preocupación y yo me he sentido muy reflejada en ese sentimiento. Tenemos confianza, Pedro y yo, porque hemos trabajado juntos muchas veces y él sabe que refunfuño mucho y entonces pues yo le expresaba con total tranquilidad y espontaneidad mi preocupación y como me conoce, pues en cada llamada me iba dando más malas noticias, pero me las dio poco a poco, ¿no? Porque al final sabía que, por supuesto, yo desde el principio acepté la invitación, pero refunfuñando, porque después me decía, no, bueno, pero no puedes utilizar PowerPoint, no puedes tener un apoyo gráfico, y nada más que me decía eso, y a la siguiente vez me decía, me tienes que escribir un texto que para mí es muy complicado porque hablar de la Alhambra en un libro de la Alhambra, igual que hablar de la Alhambra aquí en la propia Alhambra, ¿no? Lo cual me generaba pues una tremenda preocupación también por intentar expresar algo acertado y algo sobre todo útil. Pero bueno, el texto estuvo en fecha, porque esa también fue otra mala noticia, la fecha. El texto estuvo en fecha bastante antes de lo que me pidió, ha habido tiempo de corregirlo y estoy encantada de estar aquí, pues, como siempre, colaborando en cualquier cosa que la Alhambra me ha pedido en alguna ocasión. Y planteándome qué podíamos aportar, ¿no? desde el ámbito que se nos pedía en esta mesa, pues me retrotraje un poco también al trabajo que hicimos en el propio plan director, ¿no? Que ya se hablaba en él de paisaje, que muchos de los aspectos que se planteaban siguen estando totalmente vigentes. Y también me planteaba el estrés que es esta profesión relacionada con la gestión de patrimonio, ¿no? Porque parece que siempre vamos detrás de los problemas cuando ya tenemos el problema encima, y así ha sido desde que se empieza a gestionar el patrimonio desde una manera de forma institucional en el siglo XIX, al principio pues intentando corregir
el comercio ilícito de obras de arte, empieza a protegerse los bienes muebles, además después de una época colonial en la que las piezas y esos guerreros asirios viajaban por todo el mundo, pues, y todos los restos de Egipto, de Grecia, en fin, de excavaciones que encontramos en museos que no están ubicados en los países de origen de esas piezas. Una vez que ya aprendimos a hacer eso, pues resulta que empieza la sustitución edilicia y empezamos a perder los edificios, los inmuebles, y allí que vamos detrás de la protección del patrimonio inmueble, cuando ya se había destruido mucho legado arquitectónico, y posteriormente, cuando ya conseguimos eso, resulta que las ciudades empiezan a cambiar, empieza a cambiar su escala, su planta histórica, y entonces tenemos que crear la figura de los conjuntos históricos y centrarnos también en proteger esa nueva unidad patrimonial tan compleja, pero es que ahora resulta que la velocidad de los cambios que se producen en el territorio nos obliga también, como administración gestora de patrimonio, a intentar preservar unas unidades territoriales mucho más amplias. Y ya estamos intentando gestionar paisajes que tienen unos valores patrimoniales, tanto naturales como culturales, que son materiales y que también son inmateriales, que también forman parte de nuestro acervo patrimonial y de nuestro acervo histórico y que nos resulta complejísimo gestionar. Y para los que todavía no tenemos engrasados procedimientos, ¿no? Claro. Y ante esa aceleración de los cambios de nuestro entorno, pensé en la Alhambra, en el futuro de la Alhambra, como y vuelvo a citar la palabra laboratorio, que ha salido aquí en un par de ocasiones a lo largo de la mañana, de gestión patrimonial avanzada. Llamemos como le llamemos, un lugar en el que podamos ensayar nuevas fórmulas porque las necesitamos, y desde las administraciones gestoras de patrimonio creo que todavía no las tenemos, pero sabemos que las necesitamos, y las necesitamos desde un organismo que tenga capacidad de hacerlo, porque además esa problemática la vive, la relación de la Alhambra con su entorno paisajístico tiene tensiones que se viven continuamente, y es muy importante establecer esos principios nuevos para la gestión patrimonial, y desde un organismo que también trabaja en gestión de patrimonio, yo pediría ayuda a la Alhambra, ¿no? O sea, que la Alhambra lleve el estandarte de este cambio también en la gestión patrimonial. Un cambio que se puede basar, pues como se ha comentado también anteriormente, en la ciencia, ¿no? En tener un buen asesoramiento científico. La Alhambra lo ha hecho muy a menudo, establecer una conexión muy directa y de confianza con organismos académicos y científicos, una convergencia institucional, interinstitucional, a distintas escalas. El Alhambra tiene su patronato, pero hace falta sentar a más personas ahí, bueno, dentro del patronato o fuera, ¿no? Porque también necesitamos ensayar fórmulas de gobernanza participativa en la que se dé entrada a la decisión a la población que tiene legítimos intereses en ese territorio, aquí hay un movimiento muy potente de reivindicación de los valores del patrimonio cultural de Granada y de su territorio, y de La Vega y del Valle del Darro, que son muy activos, pero hay otros intereses también que también son legítimos, y tenemos que llegar a acuerdos. Y ahora pues hay fórmulas para llegar a esos acuerdos, y la Alhambra podría ser una de estas entidades de custodia del territorio que coordine y que sea una facilitadora de acuerdos entre diversos agentes que operan en ese territorio para preservarlos, porque la Alhambra está destinada a ser un refugio en esta ciudad, en un área metropolitana que va creciendo y que será un refugio climático sin lugar a dudas, pero también será un refugio estético, un refugio cultural, y creo que la foto que ilustra mi texto, ¿no?, que está en la página 105, que la pueden ver ustedes, rápidamente te trae
a mí me parece muy bien elegida porque inmediatamente notas y ves que este lugar es un refugio que muchas personas que no vivimos en Granada vamos a envidiar. Y ese refugio hay que cuidarlo, hay que acrecentarlo y hay que, en su territorio y dentro de él mismo, siempre tener presente ese principio de precaución que está muy asentado en las políticas ambientales, y cuando tengamos dudas de que algo pueda impactar dentro del ámbito de influencia de un monumento con unos valores universales excepcionales como es la Alhambra, siempre operar con ese principio de precaución. Si tienes dudas, no lo hagas. Ve sobre seguro. Y creo que quizá el principio más básico que nos puede llevar a ayudar a que esa conservación que pretendemos pues sea lo más eficaz posible. Muchísimas gracias, Silvia. Pues pasamos a nuestro tercer ponente, que es Juan Requejo. Juan es economista y geógrafo, es fundador y director de empresas consultoras importantes en Andalucía, en el territorio nacional, Clave, Arenal, mediante las que ha asesorado diversos organismos internacionales, gobiernos de distintos países, ministerios del Gobierno de España, gobiernos regionales europeos, entidades locales, y ha tenido la ocasión de participar en la elaboración de planes de ordenación en diversas materias importantes, territorio, urbanismo, turismo, medio ambiente, energía, desarrollo territorial y local, miembro de ICOMOS, y ha participado particularmente en la redacción de planes de gestión de ciudades patrimonio mundial como Segovia, Cáceres, Santiago, Baeza. En estos momentos dirige trabajo vinculado a la ordenación del espacio turístico del País Vasco y como es una mente inquieta, además está haciendo un máster de filosofía con los retos del mundo contemporáneo. Y le cedo la palabra para que continúe con estas intervenciones. Pues gracias, Javier. Es un colaborador, le he pedido que genere un perfil absolutamente irreal, es todo mentira, todo lo que ha dicho, pero da buena sensación, ¿no? Da la sensación de que es cierto, lo ha dicho con convicción, y eso es lo fundamental en la comunicación a la que debemos de dedicarnos. El propósito fundamental y lo que yo pretendo en todas estas cosas es ser un intruso, y la verdad es que he conseguido nuevamente colarme donde no debía. Soy un intruso, clarísimamente. He pasado una mañana estupenda, he disfrutado mucho, me doy por recompensado, me voy a casa. Porque realmente el panel de personas que han intervenido a lo largo de la mañana, magnífico. Os felicito por la exposición, os felicito por el trabajo que habéis hecho. Y sin embargo, pues me quedo con la duda de que ahora mismo no sé si soy un intruso o un infiltrado. Yo creo que más bien infiltrado. Esto acabará mal, pero bueno. Sí que quiero decir que es importante que haya una reflexión de la Alhambra sobre planificación, y ese es el tema que me da de comer. Planificación. La planificación es un tema que me ha permitido ser como el médico artesano histórico que se metía en todas las casas, en los grandes palacios y en las covachas más perdidas, y intentar entender lo que allí pasaba y escuchar a mucha gente y estar siempre a la espera, a la escucha, tocando, metiéndose. El médico anterior tocaba los fluidos que tenía, ¿no? Bueno, no hablo de estas cosas, que es la hora de comer, pero es lo que era un médico antiguo, era así, y sigue siendo un poco nuestra tarea, ¿no? Como el inspirador para mí en este sentido es Richard Sennett, un amigo de Paco, que en El artesano habla de todas estas cosas. Hay un tema que yo toda la mañana me está rebotando en la cabeza, que es una idea de Sennett de fuerza y contención.
Es decir, la combinación constante del artesano. Él habla mucho en ese sentido de la piedra, de cómo hay que golpear la piedra, pero no tanto que rompas la pieza. Por tanto, el artesano nunca va a dar la misma respuesta ante las mismas situaciones, siempre va a ser diferente, y en eso está precisamente su valía. Y en todas las cosas que estamos hablando hoy, yo creo que hay mucho de esto, ¿no? Hay mucho de el tratamiento de un espacio, de un lugar, de una entidad tan valiosa y compleja como la Alhambra. Yo creo que requiere fuerza y contención, mucha fuerza y mucha contención. Le decía ayer a Pedro que le felicitaba por el trabajo, pero le felicitaba más por la contención, porque creo que en estos meses de trabajo habéis tenido tantas tentaciones de hacer tantas cosas y de aturdirnos con tantas cosas que el esfuerzo de renuncia ha tenido que ser muy importante. Y esto es un tema que para mí me lleva a un asunto que organiza mi cabeza desde hace algún tiempo. Haciendo una reflexión que es conocida de todos, pero es importante traerla de nuevo. En 1800, en el planeta había 1.000 millones de personas. Muchas madres morían en el parto. Los niños llegaban a los 5 años de manera milagrosa. Había mucha penuria, había mucha hambre y era una sociedad agrícola tradicional que solamente utilizaba el metabolismo de la inmediatez que tenía, pero lo conocía muy bien, conocía la complejidad. Reconocía la incertidumbre y le daba explicación religiosa, mística, mágica, pero trabajaba con ello y no le causaba una situación de ansiedad invivible, solo resoluble con alprazolam. No digas la marca. Con lo que fuera, o con Prozac o lo que sea. Pero era un mundo como no deseable, pero desde luego no cabe duda que había encontrado, probablemente estaba alcanzando el máximo, como dice Samir Bacla-Desmil. Samir, te tengo de frente y se me va. Bacla-Desmil, probablemente habíamos alcanzado el límite en ese momento de lo que una sociedad agrícola de base biomásica era capaz de hacer. Y entonces llega la gran revolución urbano-industrial, previamente anunciada en conocimiento por la Ilustración, por Descartes, por Locke, por Hume, por todos. Empieza a decir, no. A ver, nuestro conocimiento nos va a librar de todo. Los problemas que tenemos, lo único que necesitan es más tiempo, más conocimiento, pero somos capaces de resolver cualquier cosa. Alguien ha citado antes, creo que ha sido Paco, hay una relación fundamental del hombre y la naturaleza. Esto está presente en ese cambio que nunca se ha dicho en toda la mañana, y soy el primero que lo va a decir, por fin una reunión donde no se ha dicho cambio de paradigma. Bueno, pues yo voy a decir que sí, esto es un cambio de paradigma según la teoría de Kuhn. Esto es un cambio de paradigma, pasar de antes de una sociedad agrícola tradicional a una sociedad orgánica, compleja, que acepta la incertidumbre, y pasamos a una sociedad muy amparada en la gran revolución urbano-industrial, donde la cosmología, el paradigma, es que el sistema mecánico nos da solución a todas las cosas, y también a la ciudad, y también al territorio. Y trasladamos todos estos puntos de vista al urbanismo. Y los urbanistas hablamos de ejes, de piezas, de tensiones, de bisagras. ¿Les suenan a ustedes estas palabras? Vienen todas de la mecánica. Y durante mucho tiempo el referente ha sido que el artefacto ciudad o el artefacto territorio eran sistemas mecánicos que podían ser resueltos con suficiente conocimiento. Y lo que pedíamos los profesionales era información, denos sistemas, denos dispositivos, denos que les arreglamos todos los problemas. Y hacíamos planes presuponiendo que había una demanda social de un reconocimiento de un problema, tomábamos prestado de la medicina el concepto diagnóstico y decíamos, diagnosticamos esto y no se preocupe que en cuanto fijemos los objetivos que serán político-técnicos, tendremos solución. Pues somos profesionales, lo resolvemos, o sea, no hay problema. Dígame usted qué quiere, con qué horizonte, le diré los recursos y si me da los recursos lo resuelvo. Pues malas noticias, eso no es verdad. Se lo dice alguien que ha hecho muchísimos planes y que ha fracasado en todos. Y que fue causa de una depresión que fue tratada con médicos y tal. Qué malo soy como profesional, ni un solo plan consigo, hasta que miré los planes de los demás y dije, perdona, es una epidemia. Luego, no es una epidemia, es un problema de carácter intrínseco, es la naturaleza de la cosa. Es la presunción de que la planificación es la expresión máxima de la cosmología sistémico-mecánica. ¿Qué estoy trabajando ahora?
en un cambio de paradigma, que es que las 8.000 millones de personas que vivimos en el planeta, en el que no solamente se ha incrementado sustancialmente la producción y la demografía, sino que además hemos multiplicado la interrelación entre nosotros, hemos globalizado y por tanto se han producido muchas de las cosas que aquí se han hablado hoy, con la hibridación cultural, con la interrelación compleja y profunda de discursos, de valores que no han terminado de ser resueltos en esa trama de la que habéis hablado con tanta acierto y lucidez, pero estamos inmersos en eso. El problema es que en ese proceso hemos creado situaciones que son de gravedad tremenda. La acumulación de residuo gaseoso ha desequilibrado el clima, pero es que tenemos otras crisis tan importantes como esa, que es la de biodiversidad. Tenemos un problema de sustitución del sistema energético, etcétera. Tenemos un cambio multidimensional que nos dice que cuando le quitemos el fósil, y se lo tenemos que quitar, tenemos a 8.000 millones de personas vinculadas entre sí que no pueden encontrar solución en el modelo del siglo XVII de metabolismo comarcal, por más que nos seduzca. Y no tenemos de momento solución. No sabemos cómo se resuelve eso. Lo que sí que no podemos tardar es en cambiar. Y en esa se entra el turismo. Claro, el turismo es un fenómeno, primero, de la modernidad, yo diría de la contemporaneidad, y el turismo para mí expresa ese momento de opulencia de esa sociedad que ha encontrado fórmulas para producir mucho más de lo que necesita en una parte del mundo, en un 20%, que somos opulentos nosotros. Por mucho que yo esté trabajando en las 3.000 viviendas de Sevilla muchas veces, también trabajo en otros continentes y sé de qué estoy hablando. Por tanto, hay una opulencia y esa opulencia hace que muchísimas personas, millones, tienen más de lo que necesitan. Tienen más comida de la que pueden comer, más camisetas en el armario de las que se pueden poner. Tienen más objetos los que pueden utilizar. Y además no los producen, los consumen, pero no los producen. En ese contexto surge el turismo. Este es un fenómeno de aristocracia de masas. Lo que una élite de un 3%, un 5%, depende de las sociedades, era capaz de acumular, de tener más comida de la que necesitaba, etcétera, que era para la élite, y que incluían el viaje de placer, el viaje innecesario, el viaje por hacer algo, el viaje por distinguirme. Era un rasgo de élites, ahora hay aristocracia de masas. Y en ese cambio hacemos lo que Neil Postman dice en un famoso libro, por lo menos para mí, que se llama, lo tradujeron por divertirnos hasta morir, yo creo que es entretenernos hasta morir, y lo que dice es que el desarrollo de las técnicas de comunicación han generado una progresiva degradación de todos los mecanismos de comunicación imprescindibles en las sociedades modernas. Y la intensa comunicación ha convertido toda la política en espectáculo, la cultura en espectáculo, el periodismo y la información en espectáculo. Y por tanto hay una pulsión autodestructiva que está generando una degradación de los elementos básicos que permiten sostener y desarrollar las sociedades contemporáneas, también la democracia, como ya sabemos. Y en el turismo hay una intervención muy potente de este hecho. ¿Por qué? Pues porque hay una necesidad de ser atractivos, de gustar, hay un narcisismo, en fin, es que nos ponemos a hablar. Ser atractivos, los territorios quieren ser atractivos, es un medio de vida. Hoy se ha dicho que hubo un momento en que la solución de la conservación de la Alhambra fue ser atractiva, es decir, generar interés para de ahí tener unos ingresos que financiaran. Y ese atractivo, al no tener los mecanismos de fuerza y contención, generan situaciones desequilibrantes que es muy difícil de manejar, muy difícil de manejar. Casi todo el presupuesto público en turismo se va dedicado a la promoción del lugar, se va dedicado a insistir con relatos previamente codificados de simbologías de valor para culturas muy distintas, tanto Birmania como Alemania como Rusia, tienen que poder entender nuestro discurso codificado para que lleguen aquí y les interese esto. Por tanto, estoy haciendo un proceso clásico de producción industrial banalizada. Estoy banalizando, porque es imposible encontrar una solución mientras esté trabajando en el ámbito del mercado. El ámbito del mercado
me va a permitir trabajar con la materia prima, que es los elementos de identidad y singularidad, para convertirlo en un producto de validez universal como si fuera un coche chino. Y por eso, finalmente, se genera un fenómeno inmanejable. Es inmanejable. Trabajando en Santiago de Compostela, que tenemos problemas gravísimos de saturación y desbordamiento, he estado sentado con el equipo de gobierno diciendo: alcalde, tiene que poner un torno en el Obradoiro, no puede entrar ni una persona más. ¿Pero cómo voy a impedir? Digo, ese es el problema, que estamos todos los días diciendo: vente a Santiago de Compostela, que es una ciudad maravillosa y súper atractiva, la segunda marca mundial más potente. Vienen aquí y les voy a decir que no pueden entrar en el Obradoiro, es que no cabe. Bueno, pues este tipo de cosas nos llevan a una situación de muy difícil manejo y que tiene que ver también con otro asunto que habéis planteado, que es el paisaje, ¿no? Desde mi punto de vista, el paisaje lo expresa mejor que nadie René Magritte cuando dice: esto no es una pipa. ¿Cómo que no es una pipa? No, es la representación de una pipa, no es una pipa. ¿Qué es el paisaje? Es una discusión para darle muchas vueltas, pero desde mi punto de vista yo le doy especial valor a que es una realidad socialmente construida, conceptos de Berger y Luckmann, y por tanto tiene valor del territorio, pero tiene valor de los grupos sociales que le otorgan los significados. Y aquí entran dos asuntos, y por lo tanto deberíamos estar estudiando, junto a los temas constantes de la base biofísica y socioeconómica que configura el territorio o el medio urbano, deberíamos estar estudiando con tecnologías y métodos que hoy tenemos la generación de discursos variables por los grupos sociales a lo largo del tiempo y simultáneamente por diferentes grupos sociales. No valoran lo mismo la gente de las 3.000 viviendas, determinadas cosas de Sevilla, que la gente que vive en Los Remedios. Tienen estructuras de valores y de significados distintos. Por tanto, la coletilla de la definición del paisaje del Consejo de Europa, tal como lo percibe la población, no hay población, hay poblaciones. Y además varía por territorios y varía en el tiempo. Por tanto, es un problema utilizar el paisaje como referente, porque yo no lo puedo utilizar en los planes de ordenación. Me declaré objetor cuando me dijeron: haz normas sobre paisaje. Espóseme, me declaro objetor. Soy incapaz de hacer normas sobre paisaje, porque no lo puedo fosilizar. Y termino. Hay dos temas que han salido en esta mañana para mí interesantísimos. Uno, el sentido. Juan Miguel, gracias. El sentido. O sea, ¿cuál es el sentido de la planificación de la Alhambra? Yo cuando estoy haciendo con UNESCO planificación de ciudades patrimonio mundial, dedico la mayor parte del tiempo a hacerme sangre en la cabeza pensando cuál es el sentido de la ciudad histórica patrimonio de la humanidad de Segovia. Y la segunda cuestión, el significado. Las dos cosas son cambiantes y por tanto, ya requeriría una planificación que sea una planificación adaptativa, que reconozca el hecho singular de su carácter como sistema vivo, que ese es el cambio de paradigma, pasar del sistema mecánico al sistema vivo. El territorio es un sistema vivo, en términos de Maturana Varela o de Niklas Luhmann. Son sistemas vivos y, por tanto, son difícilmente adaptables a las condiciones de planificación. La planificación tiene que ser instrumentos que definan el sentido, hacia dónde quiero ir, qué significa, para qué sirve la Alhambra a esta sociedad contemporánea, qué le pasó en el futuro, en el pasado que nos estáis contando, qué le va a pasar en el futuro. Y en el futuro, uno de los elementos de mayor peso, y terminé, es el cambio climático, no cabe duda. El cambio climático nos cambia las condiciones de manejo y gestión de lo material y las degradaciones en determinados materiales, las alteraciones físico-químicas. Es mucho más que eso. Es mucho más que eso. Sabemos, nos lo han contado, nos lo habéis contado, que gran parte del sustento de este equipo y de todos sus materiales viene por la atractividad, por las miles de personas que entran. La huella de carbono de cada pernoctación de esas personas es insostenible. Es insostenible. Vamos hacia un entorno donde, si yo fuera asesor de la Alhambra, le diría: comisión inmediata, no salimos de esta habitación hasta que pensemos qué nos va a pasar cuando la gente no pueda volar para venir de tan lejos. Toda esa gente, yo lo que veo son huellas de carbono. Independientemente de mucho interés por la cultura,
les veo huellas de carbono. ¿Cómo va a funcionar esto? ¿Dónde está la energía renovable que satisface la generación de esto? Porque yo he leído en la prensa muchas resistencias, no queremos no sé qué, no queremos... ¿Dónde está la solución? ¿Saben ustedes que mientras tanto está subiendo el consumo de fósil en Granada? Que el año pasado subió el consumo de fósil en Granada, no vi ningún titular sobre eso. Vi muchos titulares sobre el cambio, sobre no queremos renovables. ¿Cuál es la solución? Porque es que aquí hay un problema gravísimo. No lo veo, no sé. ¿Hay cambios de significado o problemas intrínsecos? Y la última cosa, y termino, es, bueno, hay una pregunta también para hacerse en este sentido, que es, bueno, ¿qué sentido le vamos a dar? La frase, Javier, que la tienes ahí delante. ¿Qué sentido tiene la fosilización del patrimonio en el contexto tan cambiante? Exacto. Es decir, hay mucha preocupación por la conservación, es lógico, fuerza y contención. Pero ¿tiene sentido fosilizar el patrimonio? ¿Tiene sentido aplicar el criterio estricto de lo que fue, será? Si lo que estamos protegiendo nunca fue estático, siempre ha sufrido alteraciones y de repente llega la contemporaneidad y dice, hasta aquí. Ahora ya no se toca nada, no se mueve nada. Veo muy pocas reflexiones que intenten entender cuál es el proceso de cambio dinámico que es el conveniente para un sistema vivo. Entiendo que los que estamos interviniendo somos gente traumada por la capacidad destrozante que hemos tenido en los últimos años, porque la sociedad urbano-industrial, el tecnofósil, tenía mucha capacidad de destruir y construir, y hemos aplicado una terapia de paralización. ¡Que nadie haga nada! ¡Que lo que hacéis todo lo rompéis! Entonces todos quietos, ¿no? Pero bueno, ahora ya no, ahora ya tenemos que empezar a pensar de otra manera. ¿Qué es lo que podemos hacer que se corresponda con el sentido de la Alhambra? Y la Alhambra no estaba así en el siglo XIII, ni estaba así en el siglo XV, ni estaba, etc. Siempre ha tenido un elemento y ahora de repente esa parte se me escapa. Entonces hay que encontrar la forma de entender cómo manejamos un elemento de un valor tan extraordinario, tan singular, tan universal, excepcional, sabiendo que si lo fosilizamos corremos serio peligro de acabar con ello, porque es un sistema vivo como el territorio y la ciudad. Muchas gracias. Muchas gracias, Juan. Bueno, temas de mucha envergadura. ¿Queréis intervenir? Vale. Sí, vamos a intentar entonces concentrar. Vale, ya hay... Estupendo, muy bien. Vamos a empezar. Quiero daros una oportunidad, una vez que habéis escuchado a los compañeros, de que podáis aportar, añadir algo más a vuestras primeras intervenciones, antes de formularos algunas preguntas. Pues no me voy a aguantar. Claro. Pero es que creo que el problema no está en crear una dicotomía, fosilizar o cambiar. Creo que el problema está en analizar cómo gestionar el cambio, cómo conducir el cambio. El territorio tiene que cambiar. Por ejemplo, el paisaje no se puede fosilizar de ninguna manera, porque a lo mejor puede fosilizar una catedral, pero no puede fosilizar un territorio. Pero no es no a la energía renovable, sí o no, no. Energía renovable, sí. ¿Dónde? Pues vamos a pensarlo. Yo me reuniría con todo lo que estamos, con todo el equipo y pensaría dónde, pero no sí o no. Creo que esas dicotomías pues no son necesarias, no hay que llevarlo a ese extremo. Sí, bueno, yendo incluso un poco más allá, Silvia, recuerdo que coincidimos hace un par de años en Mallorca, en una jornada sobre paisajes culturales. Estaba una compañera de Cuba, de Viñuales, y nos hablaba con mucha preocupación de cómo el incremento, el patrimonio de la humanidad también, el incremento de los huracanes en ese territorio estaba afectando y se estaba llevando por delante las construcciones vernáculas, que eran absolutamente frágiles. Y cómo la gente que vivía todavía del tabaco, de cuidar ese paisaje para precisamente no fosilizarlo,
demandaba una respuesta con un tipo de construcción diferente y la pregunta que nos hacíamos todos y los representantes de UNESCO que ya estaban era, bueno, ¿cuál debe ser el límite aceptable de cambio de esos valores universales excepcionales que se han protegido en Viñuales? Bueno, eso lo podríamos extender a muchas otras reflexiones, ¿no? El caso es que, bueno, se ha hablado, bueno, no sé si Regino quieres comentar algo más. No, yo creo que mejor, hay poco tiempo. Venga. Bueno, voy a intentar ser muy sintético. Me ha parecido interesantísima esta exposición porque, entre otra serie de delitos personales, está una tesis doctoral mía que se llamaba El discurso utópico, su formulación renacentista, en la que me atrevía a introducir la idea de que el concepto de planeamiento urbanístico estaba contaminado de origen por el tema de la utopía. Es decir, hay una relación en el Cinquecento muy clara entre los textos de los tratados de ciudad ideal y los textos utópicos de Campanella, de Tomás Moro, etcétera, que de alguna manera implicaban esa especie de contradicción o esa especie de Ursprung, de origen determinante de lo que es el planeamiento. Y me alegro que ahora los que planeáis os hayáis por fin caído en esa dimensión desiderativa que tiene una coacción sobre el proceso de devenir y de cambio. Y es una forma también de planteamiento epistémico, que además me alegro que, bueno, no que haya salido el tema del concepto de ejemplar, de lo ejemplarizante como equivalente al concepto del cambio de, en fin, de concepto, etcétera, pero que me parece. Y en ese sentido también me confieso autor de un texto sobre qué queremos decir cuando decimos paisaje. Entre otras cosas, también yo fundé un grupo de investigación sobre paisaje cultural en la Politécnica de Madrid, en el sentido de que es un término de dominio. De dominio. Paisaje, el concepto de paisaje, hay que tener, entiendo, cuidado con él, y sobre todo analizarlo del origen. Para mí el concepto de paisaje se me plantea en ese cuadro de Durero que está en el Museo del Prado, donde se retrata como gentil uomo, como gentil hombre, en la que el yo aparece constantemente. Ich mache diese Bilder, etcétera, etcétera, etcétera. Y que, curiosamente, respecto al modelo típico de la pintura del retrato renacentista, en el que el personaje retratado recibe la iluminación del exterior, del paisaje que aparece en el exterior, en el caso de Durero está cambiada la iluminación. Y por tanto, lo que se ve por la ventana queda como una abstracción. Y se ha roto desde el sentido de la aparición, precisamente cartesiana, de la distancia entre sujeto y objeto, una diferenciación total. Y el tema de paisaje, la palabra paisaje, se convierte en un concepto de dominio. Es importante, por ejemplo, en los militares ingenieros que en la Segunda Guerra Mundial hicieron el desembarco en Normandía, una de las cosas que le obligaban eran a dibujar y aprender a dibujar el paisaje, no la cartografía abstracta, sino el paisaje que le permitía. Por tanto, el paisaje es una relación entrelazada entre sujeto y territorio. No lo podemos considerar como una cuestión formalizada. Y termino. Podría hablar mucho más, porque es que además, sí, claro, esta serie de sesiones le provocan a uno, ¿no? Pero sí decir una cuestión sobre la fosilización muy importante. Mirad, el Greco tenía un tratado de El Vitruvio que lo había sido editado por Barbaro, un texto de Barbaro, y había escrito anotaciones alrededor. Por ejemplo, cuando aparecía el concepto de armonía, este concepto de
de sistema, tomado además de Aristóteles, precisamente del tema teatral, en el que dice que una figura es perfecta cuando sí le quitas o le añades algo, automáticamente se destruye su cualidad. Y el Greco anotó al lado, pues entonces solo seremos perfectos cuando estemos muertos. Javier, si me permite solo una cosita, enseguida, Carmen, hay un tema que termino inmediato, pero es, escuchándote, Pedro, y yo no he podido dejar de acordarme de mi querido Baruch Spinoza, porque Baruch llama a lo que tú dices, lo llama el conatus, que es una expresión fantástica, que es la persistencia en el ser. El concepto spinociano de la persistencia en el ser es, creo, lo que tú estás aludiendo, me atrevo a decir, cuando hablas de la voluntad de conservar. Ahí vendrían matices de si fosilizar, no sé, es la persistencia en el ser, concepto spinociano fundante, junto con la visión de Deus ex machina, ¿no? Que es que, en fin, eso es otra idea fantástica que tiene mucho que ver con la lámpara. Perdona, Paco, que me he metido. El conatus que viene en el capítulo 6 de la Ética, more geométrico demonstrata, es uno de los conceptos fundamentales que Toni Negri recuperó para fundamentar el desafío de las paradojas del mundo contemporáneo. Os he escuchado con mucha atención y un argumento que tú has desarrollado y que no, digamos, ha estado ausente pero presente, pero nebulosamente. Ahora, si queréis venir, no ahora, jueves, viernes y sábado final de cada mes, el Max Planck organiza un seminario y lo hace en Viena, se ha hecho siempre en Viena. Este año es sobre el tema, el sistema de las necesidades. Y la primera parte del seminario ha estado en manos de demógrafos. Para introducir en cualquier análisis de perspectiva global la variante demográfica. La demografía ha dejado de ser una ciencia auxiliar para ya ser una de las ciencias fundamentales en el campo de las Sozialwissenschaften, siguiendo a Marx. Marx, en la introducción a la crítica de la economía política, año 57, hace el gran elogio de Ricardo. Cuando hablemos de una sociedad, de una ciudad, comenzaremos hablando de la población. Uno de los científicos más notables actualmente es Hervé Lebras, un francés. Hervé Lebras. El seminario de Lebras viene a resumirse en estos dos elementos. Hervé Lebras dice, el hecho más significativo, hablando en términos de humanidad, del siglo XX ha sido pasar de 1.300 millones de habitantes en 1900 a 8.000 millones a final de año. Miles de años de historia humana para poder haber llegado a 1.300 millones. Hoy ese es el hecho más importante del siglo XX. Absoluto. Y la extrapolación que hacemos de esos 1.300 millones cambia todas las variantes de la composición de lo orgánico social. Sobre demografía no es una ciencia exacta y la extrapolación corre muchos riesgos, pero hay ejemplos que ya se pueden atender. Por ejemplo, Nigeria en el año 2100 tendrá más población que Europa. No, esto va a misa, es decir, estos son estadísticas confirmadísimas de la geografía humana contemporánea. La extrapolación sobre Egipto estarán los 300 millones de habitantes.
estaciones. Nosotros en trópicos envejecemos. Y si encima tenemos el discurso que tenemos sobre la migración, yo ne sais pas qué es que se pasa. Pero estamos con el tema de que si trabajamos con esas ponderaciones, lo que está en crisis no es tanto el modelo de la planificación, sino cómo pensamos el cambio civilizatorio. Este es el tema. Y el tema civilizatorio incluye problematizar, este es el tema del seminario del Max Planck, la legitimidad del sistema de necesidades. Se hace en vísperas, próximo año es el centenario del malestar en la cultura, de Freud, y está él prácticamente introduciendo la problemática de las necesidades. La perversión del capitalismo, hay que llegar a ese momento, la perversión del capitalismo consiste en la extrapolación permanente de nuestro sistema de necesidades para poder construir una respuesta que se llame happiness, felicidad. Un concepto que está dentro de los dispositivos de legitimación. Y toda la gran maquinaria que el mundo ha organizado en la alianza del nuevo capitalismo con las nuevas tecnologías están para inflacionar todavía más ese proceso. Para eso hay que aceptar nuestra domesticación, la eliminación del pensamiento crítico, pero termino ya, Javier, eliminar la capacidad crítica y reducir las alternativas políticas de todo tipo. ¿Es que vamos a seguir defendiendo la democracia? Una pregunta. ¿O hay que aceptar esas formas de tecnofascismo O chino, que se han generalizado como fórmulas políticas? Estamos en un momento terriblemente delicado y que no podemos ser edificantes ni con el paisaje. Digamos que tenemos que... No, en serio, las cosas que están en juego es la historia de la humanidad. Es muy bonito cuando, os lo digo porque de Weimar a Jena hay 22 kilómetros que me los hago a veces en bicicleta, ¿sabes? Weimar vive Goethe, Jena vive Schiller. Y Goethe está perdidamente enamorado de Schiller. Es el más brillante. Y todas las tardes con su calesa, un cabriolet especial, le manda un billete. No vuelva, le dice al cochero, hasta que usted tráigame la respuesta de Schiller. Un día le escribe, he terminado de escribir el divano oriental y me gustaría leerte unas páginas. Te mando una calesa, nos encontramos a mitad de camino, comienza el preparado. Se puso de moda, estamos en 1807, esa cesta de picnic de Mimmer, esa la inventaron los ingleses. ¿Sabéis? Cuando vayáis por ahí con la cesta de mimbre, esa es inglesa. Entonces, ¿qué es lo que lleva allí? Pues lleva unas copas de Carlo Vivari y un vino blanco. Allí solo se puede tomar un vino blanco, que es el Mosel, el Mosela. Cuando brindan, Goethe dice, für uns, por nosotros. Hace un gesto de mal gusto. Schiller mira a un lado y dice, für die Menschheit, por la humanidad. Y él dice, ¿para qué he venido? Dice Goethe. Por la humanidad. Curiosamente, donde brindaron Goethe y Schiller, el año 42 se levantaron los barracones de Buchenwald. Allí se levantaron los barracones que todavía se huele algo.
que no sé identificar. Pero ¿a dónde vamos? La población, eso que comentabais, es un tema hoy, se habla de turismo, pero ¿qué es el turismo si no lo inscribes en las dinámicas de movilidad social? Perdonad, ha sido... Samir, un apunte breve. Muchísimas gracias. No quiero alargar todo porque me parece que hemos hablado de muchísimas cosas. Dejemos. No, está bien, está bien. Dejemos Spinoza de lado porque merece una discusión en profundidad, pero lo que sí es muy importante es que el concepto de conatus tiene que ver con una concepción ecológica de Spinoza. Es decir, que Spinoza es el primer pensador, en mi opinión, de lo que es la ecología, fundamentalmente. Pero es otro problema. La cuestión que quiero plantear aquí es una cuestión que la siento personalmente como un malestar personal. Es la cuestión siguiente. ¿Cómo luchar contra la masificación del turismo? ¿Cuál es la solución? Porque se habla de muchas cosas, se habla de los efectos dañosos de la masificación, pero ¿cómo hacer sin tocar a los elementos fundamentales de la sociedad democrática? Es decir, la libertad, la igualdad de gozar de los espectáculos, todos los espectáculos, la libertad de viajar. ¿Cómo hacer? Y creo que, lo siento, todavía no hemos encontrado la solución porque es el viejo problema planteado en una otra perspectiva por los viejos pensadores griegos, el problema de la excelencia por un lado y la igualdad por otro lado. Y todavía no tenemos solución a ese problema. Gracias. El Mundial del Turismo hace no recuerdo cuántos años, declaró el Año Internacional del Turismo Sostenible para el Desarrollo, con un lema que tenía 3 partes: viaja, disfruta, respeta. La pregunta inmediata sería: ¿qué estamos dispuestos a hacer por respetar? ¿Cómo queremos disfrutar? Claro, eso inevitablemente nos lleva a renuncia, moderación, a un ejercicio de civismo, educación, de entrada. Y no sé si Juan quiere... Sí. Sí. De manera muy diferente. Vamos a ver, yo lo primero que creo es que no percibo ninguna voluntad real en autoridades públicas de hacer contención. Entonces, primero, dijo un entrenador de béisbol muy famoso, Yogi Berra, cuando le preguntó a un periodista, dice: mire usted, es muy difícil llegar a un sitio al que previamente no has decidido ir. Entonces, claro, a mí esta frase me parece reveladora para un planificador. Digo, lo primero es que tenemos que saber que queremos ir. No veo ni a nivel local, ni regional, ni estatal, ni de la Comunidad Europea y de la OMT. Vamos, prefiero no hablar, que he sido consultor de ellos y tengo que tener un poco de lealtad. Pero no veo la menor voluntad. Lo que hay una voluntad de crecimiento expansivo incontenible, cuantos más mejor. Todos los responsables hablan de números. Han venido tantos, han gastado tanto. Y por tanto es un cambio radical. Es un cambio radical. En Santiago de Compostela, que lo pudimos estudiar un poco en profundidad y en algún momento pude contar con cierta colaboración de autoridades locales, sí que teníamos fórmulas con voluntad, pero claro, el concello tiene unas competencias, no tiene aeropuertos, no tiene tal. Claro, si llega la gente al aeropuerto y luego, claro, ahí están las viviendas de uso turístico, ahí está el uso del espacio público, pero solo te digo una cosa, Sami. Durante muchos años, lo hemos vivido todos, la proliferación de los vehículos privados hizo que quisiéramos todos ir a tomar vinos con el coche pegado al culo.
Entonces todo el mundo iba con sus coches a los centros de las ciudades, hasta que llegó un momento en que no cabían los coches, se cortaron, se hicieron peatonales, no pasó nada. Bueno, pues en el turismo estamos en una situación de congestión, desbordamiento y saturación, no igual, peor, con mucha daño no solamente sobre la convivencia, que es un elemento fundamental del turismo. La gente debe convivir y en Euskadi hemos comprobado que la gente no va a Euskadi a bañarse o al clima o a ver monumentos, sino va a hacer de vascos, es a lo que se va a Euskadi, a ir a tomar pinchos y hacer lo mismo que los vascos y detrás de ellos haciendo lo mismo, y los vascos se retiran y se van de la parte vieja de Donosti, quita, ¿dónde vas? Bueno, pues esta convivencialidad solo lo que requiere es una acción muy contundente, pero muy contundente, similar a la peatonalización de los cascos históricos. Y eso implicaría que viniera menos gente, más tiempo en cada viaje. O sea, esos viajes relámpago prohibidos en Europa. Vamos, yo estoy dispuesto a reducir la libertad de la gente. Meter muchísimos impuestos a los vuelos baratos, meter y acabar, reducir a la mínima expresión la vivienda de uso turístico y gestionar el espacio público. Hay medidas, pero lo primero que necesitamos es voluntad. Y educación. ¿Eh? Y educación. Silvia. Solamente una cosilla rápida. Ay, porque ahora estoy totalmente de acuerdo con lo que ha dicho y creo que la palabra también es valentía, porque en algunos lugares se hace, a lo mejor, no sé, que sean todas medidas económicas quizás pueda provocar desigualdades. O sea, hay personas que van a poder viajar y personas que no. Pero si no hay, por ejemplo, suficientes plazas hoteleras o suficientes apartamentos turísticos, no puedes ir. Entonces, otra manera también de plantearlo. Hay ciudades que ya lo están planteando. Barcelona acaba ya con la vivienda, con la generación de más viviendas turísticas, creo que el año que viene, ¿no? O dentro de 2 años. Por lo menos, claro, en la vida política también las legislaturas duran lo que duran, pero que si hay medidas que no impiden la libertad de nadie, tú puedes viajar, pero oye, si no hay plaza hotelera, pues tienes que cambiar de fecha. O sea que sí, que lo que se necesita es valentía y no tener la cifra de turistas como indicador de éxito. Sí. Y el gasto anual es el mismo. El mismo. Vamos, demostrable. ¿Qué implica? Que la pulsión sea la del coleccionismo. Yo he estado en Praga. Instagram es el problema. ¿Cuánto tiempo has estado en Praga? 10 y medio. Y dices que conoces Praga. Coleccionismo, puro coleccionismo banal. Claro, de esa manera son muchos viajes de poco tiempo y es un cambio radical y para eso la presión de cambio tiene que venir de los territorios, porque aquí hay un conflicto entre el derecho a viajar y el derecho del territorio a vivir de sus recursos. Porque los habitantes de los territorios tenemos derecho a poder vivir de aquello que nos permite tener empleo estable y de calidad. Estable y de calidad. No precario y miserable. Bueno. Eso, las plazas hoteleras, los Airbnb, eso, apartamentos turísticos. Bueno, vamos a ir terminando. No me dejan mi piso porque no me dejan vivir. Claro. Tú. ¿Ahora termina? Venga. Sí. Venga. Vamos a ver. Yo estoy encantado. Soy el culpable de lo que está pasando aquí, en cierto modo, el culpable junto con Carmen y otras personas de este patronato. Pero me alegro muchísimo de una cosa, y es que se están planteando, sobre todo, muchas preguntas importantes, que es lo que quizás lleva a reflexionar con gente como vosotros y con los que han estado en las anteriores mesas. Esto lo quiero dejar bien claro, porque, claro, como vamos a acabar, fijaos que es que cambia, como habéis dicho, la escala de los problemas, porque la exposición que hemos hecho, Alhambra planificada, está hecha con toda la intención. Se muestra una especie de planificación adaptativa, porque, como decimos en la exposición, nombrar, destituir, dotar de un presupuesto, eso es planificar. Claro, planificar de esa manera era posible en esos momentos. ¿Qué le pasa a la propia exposición cuando llega al final? Pues la exposición va llevando, como habéis visto, a que
se empiezan a plantear los grandes enigmas. ¿Qué hacer con el turismo? ¿Qué hacer con el cambio climático? Y la propia película con la que acaba la exposición es una reflexión. Esa Alhambra del futuro, en el fondo, es una Alhambra de encrucijada. Claro, esto es un poco lo que a mí me gustaría resaltar, porque en ese aspecto yo sí soy defensor de la planificación, pero con todas las limitaciones con las que habéis hablado. Y desde luego lo que está pasando con la planificación es que, como los desafíos son tan grandes, pues no se puede responder de la misma manera. Entonces, y ahí, por tanto, muchas veces los planes fracasan. Y tú has dicho algo que es verdad. Tú te creías que los tuyos eran los que fracasaban, bueno, o no se cumplían, y que resulta que los demás tampoco. Claro, ahí sí quiero decir una cosa muy importante, que cuando aquí se habla, por ejemplo, Regino ha hablado de Granada como isla de calor, es un pedazo de pregunta. Claro. ¿Qué hacer con eso? ¿Qué hacer con la contaminación de Granada, que nos está ahogando? Es que es la segunda ciudad más contaminada. Cuando Silvia dice, claro, hay que dialogar en el paisaje, y sí, la energía renovable, bien, pero no en cualquier sitio. La Alhambra ahora mismo tiene algunas amenazas que tienen que ver con la energía renovable, y el paisaje de la Alhambra es una cosa muy delicada. Entonces, y claro que no se puede fosilizar, pero lo que tampoco podemos hacer es dejarlo invadir por cosas que alterarían esa filosofía. Me ha gustado también lo que decía Regino de la Granada y los 5 ríos. A mí me ha recordado la ciudad de Copenhague con el plan de los 5 dedos, donde se hacían unas interpenetraciones de la vegetación, de manera que eran las vías de desarrollo del centro de la ciudad las que iban tejiendo, y ellos, el símbolo de su plan era este. Así se representa el plan de los 5 dedos de Copenhague. ¿Por qué? Pues porque se está produciendo, y claro, estamos hablando de Granada en relación con la Alhambra, y esa relación compleja se ha roto ya desde hace mucho tiempo, porque Granada no puede solucionar sus problemas si no se entiende con La Vega, por ejemplo, que ha planteado también el mismo Regino. Sí. Claro, pero es que eso es una manera de entender las cosas que requiere una revisión en profundidad. A lo que nos lleva a esto es que si la escala de los problemas es tan grande, tenemos que reunir las fuerzas suficientes para que este laboratorio, que es la Alhambra, se convierta precisamente en el lugar donde se discutan estas políticas. Y eso es lo que yo quiero ofrecer. Quiero ofrecer a los que dirigen este patronato, que es que la Alhambra sirva para que, dada la escala de los problemas no se quieran solucionar de forma que te salga por la tangente, que se llama en español. La escala de los problemas, las condiciones de la Alhambra, su carácter simbólico y la posibilidad realmente de convertirla en un laboratorio útil, no solamente para el monumento, sino para poder extrapolar hacia otros territorios soluciones que sean realmente, que estén a la altura de las exigencias. Exactamente, y por eso en este caso mi profundo agradecimiento, que quede claro, a todos los que habéis intervenido en esta jornada. Bueno, y por supuesto al público aquí presente. Cierra tú. No, ya. Yo estoy cerrándolo desde aquí. Ciérralo tú, Javier. No, si eres tú el último moderador, venga, ciérralo tú. Nada, bueno. Claro que sí. Bueno, hombre, Pedro, lo que está claro es que... Carmen Tierra. Eso. A ver. Venga. Yo creo que más que cerrar esto es una encerrona, ¿o no? Vamos. Pues nada, muchísimas gracias a todos. Yo estaba viendo que tenemos responsables por aquí de la Alhambra, Javier, a Fran, se nos ha escapado Antonio. Antonio, estás a lejos. Bueno, podíamos tomar el testigo. Estas reuniones, estos debates, que de verdad que deberían de seguir. Qué pena, ¿no?, que tengamos que comer. Podríamos inventar, ¿no, Regino, alguna tipo de alimentación que nos nutriera y pudiéramos estar horas oyéndonos unos a otros. Bueno, ha sido muy interesante y creo que debemos de tomar de esto, ¿sabes?, mucho aprendizaje e intentar de verdad incorporar todas estas ideas en la planificación de la Alhambra y contar con todos vuestros proyectos, pero traerlos para que hablen más y nos puedan redactar mejor esas medidas. ¿Cómo lo veis? Un mayor desarrollo. Bueno, muchas gracias a todos. De verdad ha sido un placer y seguimos adelante. Venga.